ahí tenemos a la derecha de la pantalla, abajo, Sí. en la parte inferior, lo que muestra en este momento la televisión venezolana, la televisión oficialista, es decir, Telesur. Y después, por otro lado, tenemos lo que sucede en Chile y recién mostrábamos en Florida, con múltiples expresiones. Por ahora, gente que con sus autos sale a dar una vuelta y a mostrar lo que está ocurriendo en la Florida. Con calma, porque es un momento de calma para ir escuchando distintas voces. Patricio de la Barra, desde Brasil. ¿Qué tal, Patricio? Un gusto tenerte al Hola, aire. muy buenos días, Eduardo. Es un placer conversar con ustedes. Sí, hoy desde muy temprano estamos acompañando todo lo que está ocurriendo en Venezuela y básicamente acá en Brasil, donde ya se cerraron las fronteras, tanto de entrada y de salida de personas en Pacaraima, que es la primera ciudad fronteriza con Venezuela. También se cerró en la parte de Santa Elena, es decir, nadie tampoco puede ingresar a Brasil por parte de Venezuela, de manera que se tomaron las medidas extremas muy temprano. Hoy el ejército incluso está resguardando prácticamente todo el estado de Roraima, donde llegaban permanentemente los venezolanos. Ahora, lo más interesante de todo esto es que Lula da Silva, que se encuentra en Río de Janeiro, pasando estas fiestas de final de año, ya se pronunció, emitió un comunicado indicando que condena vehementemente la acción de los Estados Unidos y la interferencia. Dice que los bombardeos en territorios venezolanos y la captura de su presidente ultrapasan una línea de lo aceptable. Estos actos representan una afronta gravísima a la soberanía de Venezuela y es un precedente más de extrema peligrosidad para toda la comunidad internacional, Eduardo. Ahora, Patricio, ¿cómo es la comunidad venezolana allí en Brasil? Digo, ¿han empezado a exteriorizar su alegría o su emoción por lo que ha sucedido en la madrugada o todavía no? No, todavía no. Principalmente en la Avenida Paulista se han reunido algunos venezolanos que viven acá en San Paulo. Son aproximadamente 600.000 los venezolanos que fueron recibidos acá en esta operación acogida. Muchos de ellos dejaron el país con este cambio que hubo acá en Brasil, cambio de gobierno, cambio incluso de ideología y de interpretación de lo que significa esta relación diplomática con los Estados, con Venezuela. De manera que muchos de ellos han dejado el país, pero sí tibiamente están saliendo ya a las calles acá en San Paulo y en otros sectores en el norte del país, donde muchos venezolanos fueron recibidos en el gobierno pasado. De manera que es algo todavía muy tibio, tienen un poco de temor incluso a salir a las calles hasta no tener una información fehaciente oficial por parte de los Estados Unidos de que realmente Maduro está en un avión, es decir, en un navío de guerra de los Estados Unidos y que realmente va a ser procesado en ese país. Entonces, todavía he conversado con algunos amigos venezolanos, pero están todavía desconfiando, es decir, claro, están felices por lo que puede suceder, es decir, que termine este periodo tan negro para Venezuela, pero lo hacen de forma bastante cautelosa, ¿no? Ah, Patricio, aguárdame. A ver en Telesur qué está pasando. De defender la patria sagrada en la que hemos nacido, de defender nuestro hogar Venezuela, de proteger nuestro pueblo y el derecho que tiene a vivir en paz. Es la hora de los patriotas, venezolanos, venezolanas, ustedes que me escuchan, es la hora de los patriotas. Esto trasciende cualquier partido político, esto trasciende las diferencias de colores, de credos, religiones, clases sociales. Aquí nos unimos todos en el amarillo, el azul y el rojo, con nuestras 8 estrellas que forjaron nuestros libertadores hace 200 años y que hoy más que nunca, 3 de enero, recuerdo a Chávez en el 2012, cuando mirándonos aquel día en el poliedro de Caracas, decía que éramos nosotros la mejor generación que ha pasado por esta tierra en los últimos 500 años. Pensé en esa oportunidad, Jorge, que era una exageración del comandante Chávez. Pero al pasar los años y al estar viviendo estos momentos históricos, sencillamente Chávez vio el futuro. Y Chávez miró que esta generación es la que logrará definitivamente la derrota del imperialismo yanqui para siempre, para que nazca un mundo multipolar, un mundo de equilibrio, un mundo de respeto al derecho internacional. Ahí vemos el humo
que sale de los almacenes de medicina para nuestros hospitales, que con mucho esfuerzo Nicolás Maduro ha logrado comprar para atender a todos los pacientes que asisten a nuestro sistema público de salud. Pero así, como vemos ese humo, arde en nuestro corazón la llama sagrada de Carabobo, la llama sagrada de amor por nuestro pueblo, por la patria venezolana. Aquí no hay cobarde, compatriota. Yo hago un llamado en este momento a todos los órganos de Dirección de Defensa Integral en cada comunidad, en cada VC, a preservar la paz, la calma, la tranquilidad. Tiene aquí, pueblo guaireño, un gobierno en unidad popular, militar y policial, lleno de coraje, lleno de amor, lleno de ternura por nuestros niños, por nuestras niñas, por nuestros hijos, por nuestras hijas, que es en definitiva lo que nos inspiran a la defensa sagrada de la patria. Por eso voy a ordenar un despliegue por todas las calles, las comunidades de este estado, para garantizar la paz. Allí la palabra de José Perán, gobernador de La Guaira. Lo vemos acompañado de un grupo de personas, imaginamos que también fuerzas de choque o fuerzas policiales de la zona. Un patrón, ¿no, Damián? Un patrón en el modo de comunicar de todos los chavistas o absolutamente, seguidores de hay que Maduro. prestar mucha atención sobre si esto se desbanda, digo, qué pasa con estos grupos. Si bien son minoritarios, tienen todavía poder, tienen armas y demás, hay que ver su reacción también, eso hay que tenerlo en cuenta, pero claramente la reacción clara del régimen, de lo que queda del régimen de Maduro, es sostener y tratar de arengar a la gente para defender frente a lo que ellos consideran un ataque del imperio, ¿no? Retomo con Patricio de la Barra. Patricio, es el tema excluyente en Brasil, imagino. Exactamente, y es la preocupación de todos los medios de comunicación. Tú bien sabes que acá están muy alineados algunos medios más importantes con el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva, pero aún así se analizan los dos aspectos, los dos lados, inclusive se está en estos momentos analizando la primera comunicación, el primer texto emitido por Luis Ignacio Lula da Silva antes de esa reunión que va a sostener con el ministro de la Defensa y también con el ministro de Relaciones Exteriores. Se sabe que Mauro Vieira ya tuvo conversaciones con Iván Gil, e incluso para buscar una salida negociada para algunos miembros del gobierno de Nicolás Maduro. Una parte del texto incluso llama mucho la atención, que dice Lula da Silva, que la comunidad internacional, por medio de las organizaciones de los Estados, de las Naciones Unidas, necesita responder en forma vigorosa a ese episodio. Brasil condena esas acciones y sigue a disposición para promover la vía del diálogo y de la cooperación. Al parecer no fue tomado en cuenta Lula da Silva con esta acción, no fue comunicado incluso tampoco Petro, el presidente de Colombia, de esta determinación ya de Estados Unidos de detener a Nicolás Maduro. No hubo una comunicación fluida, incluso cuando en la última reunión que sostuvieron ambos mandatarios, no se tocó el asunto de Venezuela. Es decir, Lula da Silva estaba dispuesto a ofrecer una salida diplomática, una salida honrosa para Nicolás Maduro, como lo anunció públicamente, pero... ¿Y qué hubiera sido, Patricio? ¿Qué entienden desde el gobierno de Lula da Silva que hubiera sido una salida honrosa? Que no lo capturaran una madrugada, que no lo detuvieran como lo detuvieron y que se hubiera ido, como se dice, por la puerta grande. Exactamente, eso es lo que promovía incluso Lula da Silva, ofreciéndole territorio brasileño para que él, en la primera instancia, la primera salida fuese a través de Brasil. También habían otros países que había indicado el propio Lula da Silva para que recibiesen a Nicolás Maduro, evitando que fuese conducido a los Estados Unidos, donde es acusado por narcotráfico, terrorismo y algunos otros delitos más que habría cometido Nicolás Maduro. Pero todo está a la espera. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar en esta reunión que van a sostener en forma virtual, porque Lula da Silva, como te decía anteriormente, está en Río de Janeiro, no está en Brasilia, con esos dos órganos. Ahora, el ministro de Educación,
ministro de Salud, Alexandre Padilla, que es del Partido de los Trabajadores, también se pronunció a nombre del Partido de los Trabajadores, condenando incluso más fuertemente que Lula da Silva esta intervención de los Estados Unidos ahí en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro, a quien ellos todavía consideran, el Partido de los Trabajadores, que es el partido de Lula da Silva, considera un presidente electo legalmente y con todas, es decir, cumplió con todos los requisitos que se habían propuesto según ellos, a pesar de no haber entregado las actas ni haber declarado públicamente que había sido una elección justa. De manera que este es el conflicto que tiene Lula da Silva en estos momentos acá en Brasil, intentar contornar los dos lados. Hay una fuerte presión también por parte de la oposición brasileña a través de gobernadores de estado en el sentido de estar de acuerdo, muy de acuerdo con la detención, con la intervención de acompañar la decisión de Donald Trump. Y con respecto a detenciones, a desapariciones forzadas y demás en el gobierno de Maduro, ¿Lula jamás se ha expresado abiertamente? Nunca, nunca, en ningún momento ha criticado, incluso en más, él hasta el momento no ha felicitado a Corina Machado por la obtención del Premio Nobel de la Paz, y dice que es un premio absolutamente político. Él fue uno de los pocos presidentes que no la felicitó, no se dirigió a ella, y que incluso todavía mantiene relaciones con la vicepresidente de Venezuela. Es decir, es un hombre que todavía no ha asumido realmente que Nicolás Maduro, a pesar de las insinuaciones que no le entregó las actas, todavía cree que Nicolás Maduro tendría que ser mantenido como presidente de Venezuela. Es decir, vamos a ver cuál va a ser la reacción ahora de Lula da Silva cuando converse con Mauro Vieira y también con el ministro de Defensa, ¿no? Te preguntaba esto porque si hubiese ocurrido algo similar, pero en menor escala, en el Brasil de Bolsonaro o en la Argentina de Javier Milei, creo que la condena hubiera sido inmediata, ¿no? Si se hubiera dado una detención como las que tienen lugar todavía en Venezuela. Sí, exactamente. Bueno, acá ha repercutido bastante la posición de Javier Milei en estos momentos, la posición del gobierno de Argentina, también la de Boris, que también condena la acción de los Estados Unidos, al lado contrario. Pero yo siento que acá en Brasil, Lula da Silva tiene una preocupación muy grande porque está cada vez más aislado, es decir, cada vez surgen más opositores en América del Sur al régimen que mantiene Luis Ignacio Lula da Silva, que pretende mantener con esta supuesta reelección que va a tener en el 2026, es decir, este año, ¿no? Patricio, el principal temor del gobierno de Lula y de Brasil es justamente que esto se genere, el conflicto empeore dentro de Venezuela y haya más desplazamiento de la población, las fronteras y demás, y eso afecta a América Latina, porque en la cumbre del Mercosur habló de una posible crisis humanitaria. ¿Esa es la principal preocupación de Lula? Yo creo que esa es una de las preocupaciones. La otra, como te decía, que se queda cada vez más aislado. Por el momento, el ejército resolvió cerrar las fronteras ahí en el norte del país. El estado de Roraima, por ejemplo, ya determinó la fuerza de seguridad de no dejar entrar ni salir también a ninguna persona hacia Venezuela. Lo mismo hizo también el ejército de Venezuela, o lo que resta del ejército de Venezuela, de impedir el traslado de gente de Venezuela hacia Brasil. Es decir, ya están cerradas las fronteras y me parece que ahí es interesante ver qué es lo que va a decir Múcio, que es el ministro de Defensa de Brasil, con respecto a lo que puede ocurrir más adelante con el conflicto, que pueda extenderse más de lo necesario con esta propuesta que han hecho algunos próximos personas o militares próximos a Nicolás Maduro, ¿no? Bien. Patricio de la Barra, muchísimas gracias por este contacto con A24. No, por favor, Eduardo, estamos en entera disposición porque esto seguramente recién va a comenzar y no sabemos cuál va a ser el desenlace final que va a tener este conflicto ahí en Venezuela, ¿no? Sin duda, esto recién está empezando y es una noticia en desarrollo permanente, ¿no? Sí, estaban trascendiendo algunos rumores sobre dónde lo encontraron a Maduro, qué estaba haciendo. Dicen que estaban durmiendo, que la ubicación fue rastreada por la CIA, es el espionaje de Estados Unidos, que estaba infiltrado claramente en Venezuela. Recordemos que Trump hace unos meses había autorizado las operaciones encubiertas. No se sabe exactamente en dónde estaba. Dicen que Maduro en las últimas semanas, días, se estaba moviendo y no dormía siempre en el mismo lugar. Bueno, pero que se ve que su protección fue bastante vulnerable porque los espías norteamericanos dentro de Venezuela lo encontraron a él y a su mujer mientras dormían y se lo llevaron.
Y como dijo Patricio también, bueno, esto es una salida indigna de Maduro, de la noche, se fue llevado a Estados Unidos y será juzgado muy duramente en Estados Unidos por la cuestión del narcotráfico. Sabemos que cuando caes ahí es muy difícil zafar, ¿no?, de esa situación. Las imágenes que se han conocido hasta ahora da la sensación que no serían las que se ajustan al modo en el que fue detenido, ¿no? No, no. O sea, hay que ver también en el mundo de redes cómo empieza a circular información que no es genuina o ajustada. Diferenciar, claro. Ajustada a lo que pasó realmente. Hay muchas miradas y quiero sumar a Clara Salguero para que aporte también lo suyo. Patricio, te agradezco nuevamente y no descarto que volvamos a comunicarnos si surgiera alguna novedad. No, por favor, a entera disposición, porque como te decía y como decía ahí también el analista, es interesante lo que va a ocurrir internamente acá en Brasil. Recordemos que acá el PCC, primer comando de la capital, el Comando Vermelho, tenía mucha proximidad con el cartel de los soles. Entonces es otro aspecto que también debe ser considerado acá en Brasil, ¿no? Muy bien, abrazo grande, Patricio. Un fuerte abrazo para todos ustedes.